próxima sesión. Lo vamos a tratar de hacer de forma muy práctico para que sea bastante entendible cada una de las funciones que vamos a ir utilizando dentro de nuestro programa, que es en este caso Microsoft Excel. Entonces, a ver, me confirman cada uno de ustedes si pueden visualizar mi pantalla para poder dar inicio a esta sesión de clases. A ver, podemos utilizar el chat. Muy bien, ahí estamos con los emojis. Correcto. Muy bien, Mili. Entonces, ya no perdamos tiempo e iniciemos con la clase del día de hoy. Entonces, como ya sabemos, el día de hoy trataremos lo que es las funciones de Microsoft Excel. Las funciones suma, la función promedio, la función contar, la función max y la función min. ¿Correcto? Entonces, para ello nosotros iniciamos y ponemos en marcha nuestro programa. Si hay cualquier duda, pregunta o situación, ustedes me lo hacen saber mediante la plataforma, utilizando el chat o activando su micrófono para poderles ir repitiendo. Entonces, miren por acá, nosotros, para poder trabajar con Microsoft Excel, tenemos la clasificación y el orden de las filas y columnas. ¿Por qué estamos retomando nuevamente este concepto? Porque las operaciones matemáticas que vamos a ir realizando o el uso de las diferentes funciones se van a realizar de forma que interactuaremos con la cabecera de la fila y también con la cabecera de la columna. Entonces, miren por acá, para poder dar inicio en la celda B3 y en la celda B4, voy a poner dos datos que hagan referencia a lo que es la suma. Y también en esta fila pondré otro número. Miren lo que vamos a realizar, lo que vamos a aprender. Dentro de Microsoft Excel, nosotros con un solo clic podemos saber la suma de una cierta cantidad de datos. Como por ejemplo, si yo quisiera saber la suma de estos dos números, yo hago clic aquí en la cabecera de la columna y miren, automáticamente me ha hecho o me ha sacado el promedio, el recuento y la suma. Miren, el recuento, que son, en este caso, dos datos. Y la suma de los dos hace 13. Y el promedio de esos dos números es 6.5. A ver, profesor, auméntele un número más. Muy bien, aumentamos. Y ahora también hacemos clic en la cabecera. ¿Y qué nos aparece? Miren, la suma de estos tres números hace la cantidad de 17. Y también a la vez 17 entre 3 me saca el promedio de 5.6 periódico puro. Y no solamente podemos realizar esa operación, sino también al hacer clic en la cabecera de la fila, también podemos generar, que en este caso nos está indicando que en esta fila tenemos dos números. Y la suma de esos dos números es 17. Y a la vez el promedio de estos dos números es 8.5. Miren, ¿cuánto es 12 más 5? Es 17. Miren que Microsoft Excel hace la operación inmediata, sin la necesidad de que nosotros podamos ir o tengamos que ir agregando determinadas fórmulas o funciones. Por acá voy a aumentarle dos números más. Y ahora voy a seleccionar la cabecera. Lo primero que me ha identificado
es que en esta fila yo tengo 4 números. Y la suma de esos 4 números es 29. Y el promedio de estos 4 números lo está sacando 29 entre 4 es 7.25. Miren, hay formas. Voy a poner el caso ahora. En este caso, voy a poner un rango de números. Y entonces, de repente, por ahí, a mí solamente se me ocurre sumar 2 celdas. Esta y esta de acá. Al momento de seleccionar estas 2 celdas continuas, me ha dicho automáticamente que la suma de estos 2 números es 17. El recuento es 2 y el promedio es 8.5. O de repente por acá yo quería sumar estas 4 celdas. Y entonces yo puedo seleccionar estas 4 celdas. Y al momento de seleccionar, Microsoft Excel me dice que usted ha seleccionado 6 números. Y la suma de esos 6 números es 29. Y el promedio o el resultado de dividir 29 entre 6, el resultado es 6.83 periódico puro. Miren, 1 es seleccionando las cabeceras. 2, seleccionando las cabeceras de las filas. El tercero, seleccionando el rango que yo quiero sumar. Ahí están. Hasta este momento, si nosotros clasificamos, primera sería, podemos sumar solamente seleccionando las cabeceras de las filas o las columnas. El segundo sería seleccionando el rango de números que nosotros queremos sumar. Y ahí está, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. La tercera forma que nosotros vamos a utilizar o vamos a usar para calcular la suma de 4 o de estos números, en este caso, que estén de forma continua, nosotros podemos utilizar la autosuma. ¿Y dónde se encuentra la autosuma? Está en la caja de herramienta edición. Si nosotros nos vamos aquí, hacemos clic en este icono de acá o en este botón de comando, miren, automáticamente Microsoft Excel identifica con qué celdas o qué celdas quiero sumar. O también me sugiere las celdas que contienen los números. Miren, entonces en este caso yo tengo que sumar estos 3 números. Y me indica que los 3 números están ubicados desde la posición B3 hasta la posición B5. ¿Y eso qué significa? De que yo estoy sumando un rango de celdas. O de repente por ahí vamos a ver en el siguiente caso. Miren. La suma de estos hacen 17. Ahora yo quiero sumar estos 3 números. Me sitúo en la parte inferior de estos 3 números y le voy a presionar la autosuma. Le hago un clic y miren, nuevamente me ha seleccionado el rango de números o las celdas que contienen los números. Le pulso la tecla Enter y ya también ahora tengo la suma de la siguiente agrupación de números. Ahora, profesor, ¿solamente se puede sumar en filas y en columnas? O mejor dicho, en este caso estamos sumando en columnas. Y en filas vamos a hacer la prueba. Si tenemos estos 4 números y nos situamos en la parte final de estos números y aplastamos la tecla autosuma, también Microsoft Excel identifica que estas son o estas celdas contienen números y nos dice, usted quiere sumar desde la celda B3 hasta la celda E3,
Si es que es así, solamente tengo que pulsar la tecla Enter. A diferencia de las sumas que nosotros realizábamos de forma interactiva, estas sumas, los resultados que nosotros vamos a obtener estarán almacenados en una celda. Mientras cuando yo selecciono de esta manera o quiero realizar la suma, en este caso, la sumatoria, el recuento y el promedio solo lo podré visualizar de forma temporal en esta ubicación. Pero utilizando una fórmula o una función, los resultados que a mí me salgan iré almacenando en una celda contigua o en una celda que esté dedicado a mostrar los resultados. Entonces, miren, ahora también, si yo no quiero utilizar, como por ejemplo, cuando se dice que nosotros estamos utilizando una función, es que vamos a asignar la palabra mágica. Esta es una función. Pero también yo voy a borrar esto de acá y ahora voy a sumar con una fórmula. Y entonces para ello inserto el símbolo igual, luego selecciono el primer dato, le pongo más, el segundo dato, le presiono el más y el tercer dato. También funciona así. Si yo pulso la tecla Enter, 5 más 5, 10 más 2, 12. Y el resultado ha salido igual. A veces, cuando nosotros utilizamos una función y a veces utilizamos fórmula, ¿cuál es la ventaja de utilizar una función o una fórmula? La ventaja es que nosotros, cuando utilizamos una función, nuestro o nuestra línea de comando que estamos realizando es pequeño. Mientras, cuando nosotros utilizamos una fórmula, esto se puede extender demasiado largo. Y cuando queramos hacer algún trabajo, alguna evaluación con un conjunto de datos mayor a esta cantidad, nuestra fórmula va a ser demasiado largo. Y cuando tengamos de ese tipo, nosotros no vamos a poder tal vez identificar si es que hay un error dentro de nuestra fórmula. Entonces, muy recomendable, si es que hay una función exclusivo para algo, podemos utilizar, ¿qué cosa? Una función. Pero si queremos hacer algo puntual, podemos utilizar una fórmula. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta de parte de ustedes? Si han entendido esta primera parte de realizar la sumatoria de números utilizando primero las cabeceras, segundo, utilizando la selección de rangos, tercero, utilizando la autosuma y cuarto y último, utilizando una fórmula. Correcto, muy bien por el cumplido a cada uno de ustedes. Si algo no entienden, ya sabemos, ¿no? Hay que ir consultando o preguntando para que no se queden con las dudas. Y así cada uno de ustedes pueda ir interactuando con su programa Microsoft Excel. Correcto. Entonces, dentro de nuestro manualito, vamos a encontrar todas esas especificaciones para la suma. Muy bien, pero alguien no me ha preguntado. De repente por ahí, yo quería sumar de la siguiente manera. Voy a pintar de colores diferentes. En primera instancia, hagamos de cuenta, uno de nosotros tiene la siguiente situación. Voy a aumentar acá. Yo, tal vez en primera instancia,
quiero sumar las celdas que están de color amarillo. ¿Cómo es que yo puedo sumar estas celdas de color amarillo? Yo puedo seleccionar, voy a mostrarles el teclado para que ustedes puedan entender. Muy bien, aquí está el teclado. Yo quiero sumar solamente las celdas de color amarillo. Y entonces, si quiero visualizar el resultado, presiono la tecla control y luego selecciono el segundo. Entonces, miren, ahora en este apartado de la parte inferior, solo me está sumando 123 más 43, que hace la suma de 166 y estoy sumando dos números y el promedio es 83. Y profesor, ¿cómo lo haces eso con una fórmula? Yo esto lo puedo hacer con una fórmula de la siguiente manera. Voy a poner el igual, ya no le voy a poner la función, sino voy a seleccionar qué celda, con qué celda quiero sumar, solamente selecciono los dos. Pulso la tecla Enter y ahí está la suma de 123 más 43. Y entonces, esto sería el resultado de los amarillos. Pero ahora yo tal vez quiero sumar o sacar el resultado de los verdes. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a poner el signo igual, voy a seleccionar el primer verde, luego el operador matemático, el siguiente número y luego el último. Ya está. ¿Qué cosa estoy sumando acá? Estoy sumando el contenido de la celda B3 más el contenido de la celda B5 más el contenido de la celda B7. Ahí está, miren. Y al momento de pulsar la tecla Enter, ustedes pueden visualizar que 12 más 4 más 98 hace la suma de 114. Miren, también en este caso estoy utilizando una fórmula porque no hay ninguna palabra antes de las operaciones que yo estoy realizando. Pero si yo quisiera sumar a los 5 números, yo puedo utilizar la función suma. Pongo la función suma y luego selecciono el rango de números. Aquí está. Este es el rango de números. Y una vez seleccionado, me voy a percatar. A ver, ¿desde dónde está iniciando mi rango? Desde la celda B3 hasta la celda B7. Está muy bien. Entonces, el siguiente procedimiento es cerrar el paréntesis y presionar la tecla Enter. La suma de estos dos o la suma de todos estos números hace 280. Esa es la función que nosotros tenemos que ir practicando para poder ir familiarizándonos, que no solamente las funciones y las fórmulas nos puedan sumar un bloque, sino también podemos ir sumando indistintamente según la necesidad que nosotros tenemos. Y no solamente puedo sumar en esa dirección, voy a hacer de cuenta que ahora quiero sumar todos los verdes, pero ustedes pueden visualizar que las celdas de color verde están en diferentes lugares. Entonces voy a poner el signo igual, selecciono la primera celda, más la segunda celda, más la tercera, más la cuarta y más la quinta. Y si pulsamos la tecla Enter, me sale la sumatoria de 12 más 4 más 98 más 5 más 12, que hacen un total de 131. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a
visualizar el chat, dice Juan Carlos Fernández, dice, ¿cómo lo hizo con control? Muy bien. ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Correcto. Hagamos de cuenta, voy a borrar todo esto de acá. Yo ahora voy a querer sumar en esta barra inferior la celda amarilla. Entonces, la celda amarilla, en la primera celda hago clic. Luego presiono la tecla control y no lo suelto. Con la tecla control presionado, hago clic en la siguiente celda. Ya está, miren. He seleccionado los dos datos de color amarillo y la suma de estos dos datos es 116. Y son dos datos. A ver, profesor, con los de verde. Muy bien, selecciono la primera celda sin aplastar nada. Cualquiera puede seleccionar sin aplastar ninguna tecla. Luego, presionas la tecla control y no lo vas a soltar. Con la tecla control presionado, tú puedes seleccionar el siguiente verde, el siguiente verde, el siguiente verde y por último, el que queda. Ahora he seleccionado esta y esta. Al sumar estos 5 números, me sale 131. ¿Y cuántos números hay en esas celdas de color verde? 5. Y el promedio de la suma de todo ello es 26.2. Ese es el procedimiento para poder previsualizar. Pero si queremos sumar utilizando una fórmula, solamente seleccionamos y ponemos el operador matemático para cualquiera de los colores. Miren, color verde, más color verde y el último. Allí está. ¿Correcto? Ahora sí se entendió, Juan Carlos. A ver, Yajaira Xiomara dice, ¿cómo hiciste para poner los colores? Ya sabemos, las clases anteriores hemos trabajado con la caja de herramienta fuente. Dentro de esta caja de herramienta fuente, nosotros tenemos un pote de pintura con el cual podemos ir coloreando los fondos de cada celda. Miren, nosotros con esto podemos colorear. Aquí está. Eso es la forma de colorear. ¿Correcto, Yajaira? Muy bien. A ver, ¿todo está quedando claro? Correcto. No dejas, no dejas apretado control y cómo marcas los otros. A ver, creo que estamos explicando esa parte bastante claro, ¿no? Miren, yo voy a presionar la tecla, digamos, selecciono el primero. Luego presiono la tecla control. Esta tecla control lo tengo que presionar con mi mano. Ustedes en su teclado físico, que es algo similar, ustedes van a presionar esta tecla y no lo van a soltar. Y con eso presionado hago clic aquí, hago clic aquí, hago clic y sigo haciendo el clic. Y una vez que haya terminado, lo suelto. Y me dice que la sumatoria de todas esas selecciones que yo he hecho es 138. Y existen 6 números. Y el promedio de esos 6 números es 23. Nada más es eso, señores participantes. ¿Correcto, Juan Carlos? Ahora sí, quedó claro. Muy bien. Ahora ya sabemos utilizar todos esos comandos. El siguiente procedimiento que nosotros vamos a realizar es, ¿qué cosa?
cómo utilizar la función promedio, ya que dentro de todo esto nosotros ya hemos descubierto un conjunto de datos. Ahora vamos a poner el caso de que aquí tengo un conjunto de notas. Ya, por acá va a ser nota 1, por acá va a ser nota 2, por acá va a ser nota 3. Y estos de acá lo vamos a quitar, porque vamos a hacer otro cálculo por allí. Y aquícito vamos a tener el promedio. Ahí está. Entonces, como sabemos que un conjunto de calificaciones para nosotros es vigesimal. Entonces, los números que vamos a poner acá tienen que estar en ese rango, ¿correcto? Muy bien. A ver, por acá vamos a asignarle otras notas, ¿no? Un estudiante muy aplicado, por acá a ver, un 14, un 8, 6, por acá un 10. Por acá tenemos un 13, un 14, un 20, un 18 y un 19. Y aquí vamos a decir que esto es el estudiante, a ver, estudiante 1, el siguiente va a ser estudiante 2, como ya sabemos generalizarlo, lo completo. Ya está. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, y voy a trabajar en este caso con 5 estudiantes. Muy bien. Ahora, yo en el trabajo que voy a realizar es calcular. ¿Calcular qué cosa? Calcular de ese conjunto de datos el promedio. Si nosotros visualizamos, el promedio lo podemos sacar de forma dinámica, seleccionando los tres números. Aquí está, 12.3. Pero yo quiero almacenar ese promedio en esta celda. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a insertar la función o el símbolo igual. Luego de insertar el símbolo igual, voy a escribir la palabra promedio. Y luego de escribir la palabra promedio, aperturo el paréntesis. Luego de aperturar el paréntesis, voy a seleccionar el rango de notas del primer estudiante. ¿Y desde dónde es el rango de sus notas? Desde la celda B3 hasta la celda D3. Y entonces, una vez concluido, cerramos el paréntesis. Luego de cerrar, pulsamos la tecla Enter. Y miren, ustedes pueden visualizar que el promedio de esas tres calificaciones es 12.3. Para el siguiente estudiante, nuevamente, insertamos el símbolo igual, escribimos el nombre de la función promedio. Luego, seleccionamos dónde están esas notas. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. El promedio de ese estudiante 2, con esas notas de 12, 6 y 14, es 10.6 periódico puro. Muy bien, puedo también para el siguiente estudiante. Insertamos el símbolo igual, escribimos el nombre de la función promedio, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Su promedio del estudiante número 3 es 16. Ahora vamos a poner igual nuevamente el nombre de la función. Promedio.
de estos tres números. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. También es 16. Para el siguiente estudiante, de igual manera, promedio. ¿De qué notas? De 18, 20, 19. Cerramos paréntesis, pulsamos la tecla Enter. Y miren ustedes que hemos podido calcular utilizando la función promedio, el promedio de estos 5 estudiantes. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta que tuvieran? Juan Carlos Fernández dice, ¿es la misma figura para escoger archivos? Lo de la tecla control, exacto, la misma función. Nosotros cuando seleccionamos o queremos seleccionar un conjunto de archivos, también podemos utilizar la misma metodología o el mismo método. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido o hay alguna duda? A ver. Muy bien, Yajaira. Muy bien, Miguel. A ver, el resto. Muy bien, Cintia. Correcto. Entonces, continuamos. La siguiente función que nosotros vamos a tomar en cuenta es la función contar. A veces, cuando nosotros tenemos un conjunto de datos, cuando tenemos un conjunto de datos, a veces es bueno contabilizar cuántos datos tenemos. En este caso, si yo les preguntara, ¿no? Aquí, ¿con cuántos datos estamos trabajando? Seleccionamos todo. La cantidad de datos nos dice que el recuento es 15 datos. Y entonces, yo quisiera saber esa cantidad. Entonces, vamos a hacer el conteo de datos. ¿Y cómo se hace ese conteo de datos? El conteo de datos nosotros podemos realizar de la siguiente manera. Yo voy a poner el símbolo igual y voy a escribir como su propio nombre lo dice, contar. Porque voy a contar un conjunto de datos. Voy a poner esta función, luego selecciono el rango. Una vez seleccionado el rango y pulsamos la tecla Enter, que nos dice que en este conjunto de datos nosotros encontramos 15 datos. Pero profesor, a ver, elimínalo uno. Yo en este caso le elimino un número. ¿Qué ha pasado? Ahora solamente tengo 14 datos. A ver, profesor, elimínelo uno más. Ahí está. Tengo 13 datos. A ver, agrégalo nuevamente. Ahí está. A ver, ahí está. Miren cómo nosotros, cuando ponemos la función correcta, nosotros interactuamos de forma dinámica con los diferentes resultados que nosotros podemos generar con una determinada función. Muy bien, aquí me he olvidado. Si a ustedes les preguntara, ¿y cuánto es el promedio de todos estos datos? Yo puedo también sacar el promedio general. Miren, promedio general. General, en este caso, de todos los datos. Y entonces digo promedio. El promedio no solamente se calcula a nivel lineal, también se calcula a nivel de rangos. Miren, y me dice, el promedio de todos estos números es 14.8. ¿Correcto? Miren lo fácil
que es manejar las funciones y las fórmulas dentro de Microsoft Excel. Entonces, nosotros para poder ganar tiempo, tenemos que también ir practicando y familiarizándonos con el uso de estas funciones. Muy bien, a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta. Betsy Huicán dice, ¿cómo se elimina, profesor? Eliminar es situarte en una celda y utilizar este botón de retroceso. Ahí está. De esa manera tú puedes borrar. O también pueden encontrar esta teclita suprimir, ya sea en esta distribución o en esta cabecera. A veces no solamente aparece con el nombre de suprimir, sino también aparece con el nombre de delete. Entonces, aplastamos también esta tecla, también lo estamos borrando. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a visualizar el chat. Betsy, ¿llegaste a entender? Muy bien, Betsy. Continuamos entonces. Ahora regresamos a nuestro manualito y ahora vamos a aprender a utilizar la función max y el función min. Estas dos funciones, ¿qué nos permiten realizar? Estas dos funciones a nosotros nos permiten realizar lo siguiente. Calcular de un conjunto de datos, calcular de un conjunto de datos o buscar de un conjunto de datos qué dato es el más alto y qué dato es el más bajo. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos pequeños, nosotros lo podemos hacerlo de forma visual. Pero hagamos de cuenta que nosotros tuviéramos un montón de datos, 1000, 2000, 3000 o 4000 datos. Ahí la función o la tendencia de buscar de forma visual el dato máximo y el dato mínimo se nos va a complicar. Entonces, viendo esa necesidad, los desarrolladores de este programa implementan la función denominada max para calcular o buscar el dato máximo en un conjunto de datos. Ponemos o escribimos el símbolo igual, luego el nombre de la función max, aperturamos paréntesis y seleccionamos el rango donde nosotros queremos buscar el dato máximo. Entonces, en este bloque de datos, nosotros vamos a calcular o buscar el dato más alto. Luego de seleccionar el rango, cerramos el paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Y miren que el dato máximo de esta distribución es 20. Y por si hay, lo pongo de repente el 36, la función de forma automática detecta ese número más alto en este bloque. Y no solamente con el dato máximo, también nosotros podemos interactuar con el dato min. ¿Qué hace esta función min? Nos busca de un conjunto de datos el dato más pequeño o el dato mínimo. Ponemos esa función, luego presionamos la tecla Enter. Y miren, en toda esta tabla dice o indica que el dato mínimo es 3. Pero si por ahí modificamos y le ponemos 1,
Miren que la función se actualizó de forma inmediata y nos indicó que el dato mínimo ya no es 3, sino es 1. Si a este 1 lo cambio por 14, entonces esta función va a detectar que el dato más pequeño es 13. Y si a este 3 le aumento o le modifico, me dice que el siguiente dato mínimo es 4. Si a este 4 modifico, me dice que el dato mínimo ahora es 12. Miren cómo estas funciones a nosotros nos apoyan en la determinación de algunos caracteres de una distribución de un conjunto de datos dentro de una hoja de cálculo que en este caso lo contiene Microsoft Excel. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta tal vez por ahí? Reylay me dice un pulgarcito arriba, Kelly. Muy bien. Parece que todo quedó claro. Correcto, Lucinda. Entonces, esta sería el tema que quedó como pendiente en la clase anterior. Entonces, con esto ya estamos completando lo que no se había logrado terminar. Muy bien, ahora para guardar nuestro archivo, nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar o Guardar como. Ponemos Guardar, luego ponemos en Examinar para determinar dónde es que nosotros vamos a almacenar estos libros. Entonces a este libro yo le puedo guardar como práctica de funciones. Ahí está, práctica de funciones. Y lo voy a guardar en la carpeta Mis documentos y ya está. Mi documento ya está guardado porque ya aparece con el nombre que yo le he asignado. Muy bien, entonces eso sería en este nivel básico sobre el conocimiento de Microsoft Excel. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la temática que concierne al día de hoy. A ver, Karina Salazar levantó la manito, quiere participar, puede activar su micrófono. Karina no está. Muy bien. Entonces, ahora continuamos con la siguiente presentación. En la sesión básica, en el séptimo tema, nosotros trataremos ya de lo que es el programa PowerPoint. ¿Qué es PowerPoint para nosotros? PowerPoint es un programa que nos permite realizar o desarrollar presentaciones. Es parte también este programa del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office y se utiliza para poder crear presentaciones visuales, también conocidas como las diapositivas, que pueden ser utilizados para comunicar información, ideas o mensajes de manera efectiva y a la vez atractiva. Muchos de nosotros ya tal vez hemos ido interactuando con estos programas, pero estos programas hoy en día van evolucionando según las necesidades, curiosidades y también las diferentes aspiraciones que cada uno de nosotros tenemos
para poder visualizar de repente un contenido con una presentación muy atractiva. ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a las sesiones de clase de nuestros profesores y a veces, ¿no? Nuestros profesores ponen demasiado texto dentro de sus presentaciones. Y cuando ponen demasiados textos y no acompañan de repente con una imagen, la mayoría de nosotros en este tipo de contenidos nos aburrimos. Pero si ustedes interactúan o combinan texto, imágenes y animaciones, transiciones dentro de su presentación, las presentaciones serán muy atractivas. Entonces, ¿qué significa eso? De que en este curso, como último módulo de este curso de ofimática básica, nosotros lograremos identificar primero las secciones de la ventana de Microsoft PowerPoint. Luego aprenderemos las diferentes funciones o opciones o conjunto de herramientas que tiene para que nosotros podamos realizar la mejor presentación para nuestras diapositivas. Muy bien, como ya muy bien sabemos, para poder trabajar con cualquier programa, nosotros necesitamos poner en marcha nuestro programa. Y en este caso, el paso 1 es algo similar como la que nosotros hemos aprendido en Microsoft Word y en Microsoft Excel. Para poder ubicar, nos vamos al menú inicio, todas las aplicaciones, y en este caso nos vamos hasta la letra P, porque PowerPoint inicia con esa primera o con ese primer carácter P. Entonces nos vamos desplazando de forma gradual en el panel de navegación del menú inicio hasta poder llegar a la letra P. Ya llegamos a la letra P. Y dentro de la letra P, nosotros podemos visualizar el programa PowerPoint. Entonces, para poder ejecutar, haremos un clic encima. Y miren nada más. Esta es la presentación de Microsoft PowerPoint en su primera pantalla de inicio. Entonces, para poder aperturar, en este caso, nosotros aperturaremos una presentación en blanco. Y para poderlo aperturar, hacemos un clic encima y miren, esta es la interfaz con la cual vamos a interactuar en adelante para poder crear nuestras presentaciones. Muy bien, cerramos esto. Regresamos a nuestro manual y tenemos el paso número 2. El paso número 2 es ubicar el acceso directo o el icono de acceso directo en la pantalla o en el escritorio. Nosotros dentro de todo este de repente desorden, tenemos que ubicar uno que tenga el logotipo y el nombre de PowerPoint. Ahí está. Aquí es donde nosotros encontramos nuestro programa. Ahora que hemos encontrado, ya sabemos, ¿no? Este procedimiento. Para ejecutar, doble clic o clic derecho, abrir u open. Abrir u open. Ya está. Esa sería la segunda forma. Pero la tercera forma de poner o poder poner en marcha nuestro programa PowerPoint es presionando la tecla Windows más R. Y dentro de ello, nosotros
no vamos a escribir PowerPoint completo, sino escribimos la palabra Power y después la abreviatura de Point es PNT. Una vez escrito ese texto, en este cuadro de comandos le ponemos en OK. Y ahí está, Microsoft PowerPoint se ha puesto en marcha. Nuestra presentación en blanco y ya está. Y la cuarta forma es cuando nosotros ubicamos el lanzador en la barra de tareas. Aquí también está. Entonces, no nos vamos a hacer demasiados problemas porque tenemos diferentes modos de poder poner en marcha nuestro programa. Muy bien, ahora sí, regresamos a nuestro manualito y la siguiente indicación, ¿qué será? ¿Para qué sirve PowerPoint? PowerPoint sirve para hacer presentaciones multimedia a través de las diapositivas digitales. ¿Qué indica generar presentaciones multimedia? Significa de que nosotros generaremos contenidos animados con transiciones y animaciones para las diferentes diapositivas o contenidos de la diapositivas. Y a la vez, nosotros al concluir la configuración de nuestras presentaciones, lo podemos generar en formato de video. A la vez, PowerPoint es una herramienta útil para quienes buscan exponer o transmitir cierta información de forma predominante, visual o al público específico. Entonces, miren, en este apartado, ustedes visualizarán solamente ya componentes complementarios. Si nosotros ya conocemos las diferentes secciones, ahora dentro de PowerPoint vamos a enfatizar en algunas secciones que tal vez no es común con las otras o con las otras herramientas dentro del paquete de Microsoft Office. Muy bien. Entonces, para poder identificar, nosotros pondremos en marcha nuestro programa. Muy bien. Ahí está PowerPoint. A diferencia de lo que es Microsoft Excel y Microsoft Word, Microsoft PowerPoint tiene características diferentes, tendencias diferentes. Si nosotros no interactuamos directo, miren en la primera apariencia. La caja o el bloque de herramienta de fuente no está activo. La caja de herramienta o bloque de herramienta párrafo tampoco. Entonces, ¿qué indica? ¿Qué significa esto? De que para que nosotros interactuemos con cada uno de estos dos componentes, primero tenemos que tener el texto. Si nosotros no tenemos el texto o el espacio o área de texto, para nosotros esto todo el tiempo estará desactivado. Entonces, muy bien. En esta primera fase nosotros vamos a tratar de reconocer las diferentes secciones u ubicaciones de nuestra ventana. Entonces, miren por acá. Iniciamos con ese proceso. Cuando nosotros hablamos de Microsoft PowerPoint, empezaremos por este lado. Miren que aquí hay un panel. A este de acá, a todo este panel, nosotros lo vamos a conocer o se conoce con el nombre de panel de diapositivas. Este es el panel de diapositivas.
Muy bien. Y lo que está aquí adentro, de repente, esta de acá, es la diapositiva, donde nosotros agregaremos los contenidos. Entonces, esto de aquí para nosotros es la diapositiva. Muy bien. Así como en Microsoft Word, Microsoft Excel, nosotros tenemos una barra de estados. En esta sección, a nosotros nos indica la cantidad de diapositivas, el idioma y la accesibilidad, si es necesario investigar. Entonces aquí, a esto de acá, tanto como en Microsoft Word, nosotros lo denominamos como la barra de estado. Ahí está. Luego, a diferencia de de los otros programas o paquetes, nosotros tenemos una sección de notas y comentarios. Sección de notas y comentarios. Aquí nosotros vamos a ir aclarando de repente algunas puntualidades o situaciones puntuales de nuestra diapositiva. Y por este lado tenemos los tipos de vista. Pero estos tipos de vista son muy diferentes a los que nosotros hemos conocido dentro de Microsoft Word o Excel. Entonces, esto es para nosotros tipo de vista o presentación. Tipo de vista o presentación. Y también no es ajeno el famoso Zoom. A esto de acá nosotros ya lo conocemos como la pestaña del o como la sección del Zoom. Ahí está. Correcto. Y miren por este lado. A esto de acá que ustedes están visualizando, donde se dice haga clic para agregar texto, a esto se le conoce como el área de texto. Área de texto. Luego también tenemos otra sección. Este apartado en el que nosotros podemos agregar texto o recursos mucho más diferentes. Podemos agregar imágenes desde la web, podemos agregar imágenes desde nuestra computadora, podemos agregar iconos, podemos agregar los smart art o los gráficos, podemos agregar de repente algún contenido del internet, podemos agregar video, podemos agregar tablas y también gráficos estadísticos. Entonces, a todo este bloque en su conjunto es lo que nosotros llamamos diapositiva. Y entonces, ahora aquí, de mejor forma entender que una diapositiva puede contener texto, puede contener imágenes, puede contener iconos, puede contener gráficos o smart art, puede contener elementos del internet, puede contener videos, puede contener tablas y también gráficos estadísticos. Allí está. Y entonces, estas serían las secciones que nosotros tenemos que conocer de forma muy puntual, porque ya sabemos que esta sección de aquí, esta sección se denomina la barra o cinta de herramientas. Esta denominación
barra o cinta de herramientas. Eso ya lo conocemos, ¿no? Barra o cinta de herramientas. No solamente son eso, nosotros también dentro de esto podemos visualizar que las herramientas están agrupados en bloques, bloques de herramienta, bloque fuente, bloque párrafo, bloque dibujo, bloque diapositivas, bloque porta papeles. Y cada uno de estos bloques engloban o almacenan los botones de comando. Y también Microsoft PowerPoint tiene un conjunto de pestañas que están organizados en el menú principal. A cada uno de estos componentes de estas secciones, nosotros lo conocemos como pestaña. Luego también tenemos el acceso directo, la barra de título, la barra de búsqueda, la cuenta del usuario y los botones de control. Entonces, estos componentes de acá nosotros ya conocemos de los programas o de los aplicativos anteriores que hemos ido desarrollando. Y por este lado, no es ajeno también la barra de desplazamiento vertical. Correcto. Entonces, estas son todas las secciones con la cual nosotros vamos a interactuar en esta sesión del día de hoy. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta esta sección o hasta este apartado, señores participantes? Muy bien. Cintia Naventa Roldán dice, profesor, disculpe, ¿dónde puedo encontrar todo eso, lo que está enseñando usted en el programa PowerPoint? Muy bien, jóvenes. Gracias, gracias por las reacciones con sus emojis. Con eso me indican de que cada uno de ustedes está atento a la explicación. Y si ustedes dentro de todo ello identifican o tienen alguna duda, no duden en levantar la manito o escribir directamente en el chat o de repente activando el micrófono, hacen la participación para que ustedes no se queden con las dudas. Muy bien, Juan Carlos Rengifo, está bien estimado. Lucinda dice, todo bien, profesor. Correcto. Entonces, ahora regresamos a nuestro manualito y vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos que analizar en el siguiente punto. Muy bien. Así como en Microsoft Word, Microsoft Excel, nosotros tenemos que conocer los formatos de fuente. ¿Qué se hace con los formatos de fuente? ¿Qué cosas manejamos dentro de lo que es el PowerPoint? ¿Qué cosas encontramos como herramientas y qué es con cada uno que podemos realizar? ¿Qué resultado podemos sacar al interactuar con cada uno de estos componentes? Muy bien, retornando a nuestra ventana principal de PowerPoint. Bueno, primero ustedes, miren, tienen que ser un poquito también detallistas en este aspecto. Miren que la primera diapositiva con la segunda diapositiva son diferentes, no son iguales. Entonces, ¿qué podemos indicar de estas dos diapositivas? Que una de las diapositivas tiene un diseño de título y subtítulo. Y el otro diseño tiene el título y el contenido. Entonces,
¿Cómo es que todo esto se visualiza de esta manera? ¿De dónde, cómo y quién ha determinado esta distribución? Estas distribuciones a nivel de diseño lo han organizado bajo algunos estándares. Porque cuando nosotros hacemos una presentación, en la primera diapositiva, nosotros tenemos que considerar los datos informativos. ¿De qué? Del tema que nosotros vamos a desarrollar. Como ustedes pueden visualizar, ¿no? Esta es una diapositiva de la institución. Y en esta diapositiva de la institución, en la primera pantalla, ¿qué es lo que va? Datos de la institución, el nombre del curso, los temas de la sesión y alguna imagen referente a lo que nosotros vamos a presentar dentro de nuestro trabajo. Entonces, los diseños siempre varían. Y esos diseños nosotros podemos reorganizarlo. O sea, cuando nosotros encontremos este tipo de diseño o esta distribución de contenidos, a nosotros que no nos limite que esto va a quedar así. Nosotros podemos mover o desplazarlo o de repente agrandar y ir ubicando según la necesidad que nosotros tenemos. De repente por ahí este diseño lo puedo reorientar o reorganizar de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Entonces, de repente por acá, yo puedo escribir de repente los datos de la institución. Y entonces tendré que poner ITEC 123 Perú. Ahí está. Pero se me ocurre después de eso, tiene que ir otro dato. ¿Y cómo es que yo agrego datos? Solamente voy por acá. De repente este es el modelo. Yo le hago clic derecho y le digo copiar. Y más abajito voy, le hago un clic y lo vuelvo a pegar y esto lo puedo redistribuir a otra ubicación y borrar este texto y seguir escribiendo. De repente, aquí la denominación ofimática, a ver, ofimática básica. Ahí está, mire. Ay, básica. Ya está. Y si deseo agregar algo más, lo puedo ir realizando según la necesidad que yo tenga. Ahí está. Y en este segundo apartado me dice, usted puede agregar un título y el contenido que puedas poner, ahí puede ser una imagen o cualquier tipo de elementos que indicamos aquí. Entonces, este diseño, ¿dónde lo encuentro? Para poder encontrar un diseño, yo me voy a ir al bloque de las diapositivas. En este bloque de diapositivas, nosotros encontramos la sección del diseño. Y entonces dentro de esto, miren que hay diferentes tipos de diseño que nosotros podemos utilizar para nuestra presentación. No es necesario estar incorporando de forma manual cada uno de estos contenidos. Nosotros podemos irnos a esta sección y desde esta sección ir organizando y definiendo los diseños que querramos o de repente los diseños que se acomoden al tipo de presentación que yo quiera de repente implementar.
Muy bien. Entonces, no solo es eso. Ahora, de repente, voy a querer esa distribución. Miren, el diseño varía. Aquí también voy y lo cambio el diseño. Miren este diseño con este otro diseño. De repente yo quería hacer o quería poner el título de mi presentación, una pequeña descripción y luego un elemento como imagen, icono o tabla. Aquí igual. Y esto sería exclusivo para realizar tablas comparativas entre de repente dos datos diferentes. Entonces, cuando nosotros aprendamos a utilizar estos diseños, nos facilitará la organización y la estructura de un conjunto de datos que nosotros queremos mostrar al público o en nuestra presentación hacia un sector a la cual está direccionado este material. Ahora solamente estamos hablando primero del diseño. Luego vamos a hablar también de los otros componentes, como por ejemplo los diseños ya que viene incorporado dentro de nuestro programa. Entonces, vayamos evaluando estas pestañas. Ahora de repente por ahí quiero agregar nueva diapositiva, yo me voy a esta ubicación y agrego una nueva presentación haciendo clic aquí. Pero si yo quisiera ser un poquito más específico y de repente la diapositiva 3 ya no quiero que esté con, con el diseño de la diapositiva anterior, yo hago clic en esta flechita y para insertar ya selecciono la diapositiva que yo desearía, ¿no? Ahí está, miren, las diapositivas siempre tienen diseños. ¿Y a qué se refiere cuando habla de diseños? Cuando hablamos de diseños, es esta distribución que visualizamos en nuestra pantalla. Miren como por ejemplo acá, ¿no? Me dice, aquí agrega el título y aquí abajo, de repente, el concepto de lo que tú quieres hablar aquí. Y a este lado agrega una descripción breve, pero no escribas demasiado texto, sino de repente puedes agregar una imagen, puedes agregar un icono, puedes agregar gráficos de Smart Art o también modelos 3D o videos si es posible dentro de tu presentación. Miren cuán bonito es cuando nosotros conocemos todo o toda la estructura y la funcionalidad de nuestra herramienta de trabajo. Entonces, retornando, ¿no? Si yo quisiera restablecer, solamente hago clic acá y regreso a la situación anterior. Si algo nos equivocamos, al momento de realizar algo. O si no, también podemos utilizar estos dos botones, tanto de deshacer o de rehacer, o de repetir el evento anterior a la cual nosotros hemos delimitado o indicado que retroceda hacia atrás. ¿Correcto? A ver, hasta ahí vamos a visualizar si hay alguna pregunta. Patricia Álvarez dice, profe, ¿cómo pongo otra hoja en mi diapositiva? Muy bien. Cuando tú quieres agregar una nueva diapositiva, tú tienes que ir a esta sección de nueva diapositiva. Y desde aquí agregar, ¿qué cosa? Una nueva diapositiva. Y si nosotros queremos algo específico, no aplastamos aquí, sino presionamos aquí. O también si deseamos crear una nueva diapositiva, ¿qué indica aquí? Podemos presionar
la combinación de tecla control más M. Entonces yo, situado aquí, presiono la tecla control más M y miren, de forma automática me ha insertado una nueva diapositiva. Y si ustedes quieren descubrir las diferentes combinaciones de tecla, lo único que tienen que hacer es pasar el cursor del mouse por encima de cada botón de comando. Al pasar el cursor por encima de cada botón de comando, aparecerá una ventana emergente con las indicaciones. Miren como por ejemplo, para poner en negrita un texto, para poder poner en cursiva el texto, el comando o la combinación de tecla, ustedes lo pueden visualizar. Entonces, para cada cosa, ustedes van a ir encontrando esas combinaciones de tecla. Pero algunos elementos no se puede insertar solamente con un botón de comando o con una combinación de tecla. Los botones de comando que no se pueden usar de esa forma son aquellos botones que tienen otros componentes internos. Entonces, hay que entender también eso. No todos se pueden o pueden tener el atajo combinando dos teclados. ¿Correcto? Entonces, esa sería la explicación para su compañera Patricia. Ahora dice, Juan Carlos dice, clic o enter en una de las diapositivas que están en el panel de diapositivas. También, muy bien, Juan Carlos. También un método es el que tenemos que seguir, como dice su compañero. A ver, Kelly Sunmi dice, profesor, ¿y cómo se presenta en video? En la tercera sesión de clases, o sea, es decir, el día viernes, se les va a indicar cómo es que ustedes pueden crear un video a partir de su presentación. Pero para poder crear el video, nosotros ya tenemos que tener listo nuestra presentación con sus respectivas animaciones y transiciones para que las imágenes o los contenidos fluyan de forma dinámica. ¿Correcto, Kelly? El día viernes vamos a realizar todo ello. No nos hay que adelantar. Ahorita recién estamos en la parte inicial de cómo es que nosotros vamos a estructurar nuestro o nuestra presentación. Ahora, el siguiente comentario o consulta es de Gonzalo Copa. Ingeniero, por favor. Al inicio, para poner el título y otras palabras más. A ver, Gonzalo, ¿cuál es la duda o inquietud sobre la primera diapositiva? Si pudiera ser un poquito más claro para poder entender la pregunta y explicarte y sacarte las dudas que tal vez se están generando. Muy bien, mientras vamos continuando. Entonces, el día de hoy estructuraremos nuestras presentaciones, pero en todos los comentarios nadie me ha preguntado, menos consultado. Y profesor, ¿cómo elimino una diapositiva? Hagamos de cuenta que yo aquí estoy con la diapositiva 1, con la diapositiva 2, por acá 3, por acá otra vez 3 y por acá 4. Y entonces yo quisiera eliminar o ordenar. Profesor, usted ha puesto que hay dos diapositivas 3. Y yo no quiero que haya repetido estas dos diapositivas. ¿Cómo lo elimino? Hacemos clic derecho
y le decimos eliminar diapositiva. Lo eliminamos. Ahora la numeración es 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal por error la diapositiva está primero 1, 2 y luego 3? O mejor dicho, primero 1, luego 3, luego 2. Si yo quiero reubicar mi diapositiva, me voy al panel de la diapositiva. Y ahí selecciono, o sea, hago clic y no lo voy a soltar. Y lo voy a arrastrar a la posición en la cual yo desearía que aparezca esa presentación. Entonces, cuando ustedes están realizando sus presentaciones, no se hagan problemas. Si de repente, en vez de poner el concepto o la definición, has puesto primero el concepto. Entonces, tú solamente desarrolla y una vez terminado recién lo reubicas. ¿Correcto? Entonces, a ver, Gonzalo no dijo más. A ver, Gonzalo, por favor, vamos a esperarte para poder esclarecer o aclarar la duda que tú tienes. Muy bien. Continuamos. Ahora que ya sabemos insertar una diapositiva, eliminar una diapositiva, y si por ahí queremos duplicar una diapositiva, también está la herramienta aquí. Entonces, todas las herramientas están casi de forma visual a primeras interacciones que nosotros vamos a tener dentro de nuestro programa PowerPoint. Muy bien. Entonces, continuando, ya que estamos ahora con el diseño, ahora vamos a hablar de la caja de herramientas o bloque de herramienta fuente. En este bloque de herramienta, ustedes pueden visualizar, así como en Microsoft Word, nosotros tenemos un conjunto de herramientas. Y esta en la que nosotros, al hacer clic encima de alguno de los botones de comando, iremos previsualizando o visualizando los diferentes efectos de apariencia que pueda tener. Entonces, lo primero cuando nosotros realizamos una diapositiva o insertamos un texto es que nosotros tenemos que definir la tipografía de la letra. La tipografía de la letra, ustedes tienen que tratar de manejarlo en una letra o en una tipografía legible. Si nosotros al momento de realizar nuestra presentación o nuestra diapositiva, hagamos de cuenta que yo voy a utilizar una tipografía de letra así o de repente por ahí una tipografía de letra así. Yo personalmente les voy a ir indicando. Si ni yo mismo puedo descifrar qué dice acá, menos el público que no conoce el tema. Entonces aquí ustedes tienen que seleccionar una tipografía de letra que sea muy legible. Ahí está. Puedo utilizar esta tipografía. Si no es esa tipografía, de repente por ahí la tipografía muy común que no se utiliza es la tecla, o mejor dicho, el tipo de letra Arial Black. Entonces, ahí está. Puedo poner la tecla, o mejor dicho, la tipografía de letra Arial Black. Y los colores que ustedes, o primero, el tamaño de letra, tienen que determinarlo bien. Yo puedo ir aumentando. De repente, esta es la información más importante.
Y también, cuando ustedes asignen el color de texto, tiene que ser referente al tema que están desarrollando. No vaya a ser de que cuando ustedes están tratando de repente de lo que es el tema de bebés, me pongan lo que es los colores oscuros o los colores chillos, ¿no? O de repente están hablando de lo que es salud. Hay que ir considerando imágenes también que hagan referencia a este tema. En este caso, yo como por ejemplo voy a desarrollar material para la institución. Y si yo quisiera desarrollar, primero tendría que definir el color. ¿Cuáles son los colores de nuestra institución? Y acorde a esos colores con una mínima variación. Ahí está. Y luego, de repente, por acá, a esto de acá, yo, como esto es una forma, Profesor, yo le no puedo te- determinar primero el color. De repente, es un color profesor, se le azul. escucha entrecortado y recién Adelante. se acaba de ver la diapositiva, no se veía hace un momento y se le escucha entrecortado. Ok, vamos a tratar de solucionar. Entonces, a ver, me están escuchando. Profesor, no se le ve, no se ve la pantalla. Continuar. A ver, pueden utilizar el chat o levantar el pulgarcito arriba para indicarme exactamente si se está escuchando y visualizando. Si se le escucha entrecortado. Es verdad, no se ve. La pantalla se fue. A ver, voy a presentar, voy a dejar de presentar y nuevamente voy a visualizar o mostrarles la pantalla para que ustedes lo vean de forma correcta. A ver, ¿ahora lo ven la pantalla? Ahí está, correcto. Muy bien. A la compañera que ha participado, por favor, si ustedes encuentran o visualizan una determinada situación a nivel de la transmisión, no duden en comunicarme para poderles ir explicando o de repente retroalimentando. Muy bien, vamos a repetir, correcto, Yajaira. Entonces, atentos por acá. Al inicio, todos ustedes han visualizado el material de inicio de esta manera. Lo que indicaba era lo siguiente. Cuando ustedes realicen sus presentaciones, los colores que van a manejar tienen que ser referentes al tema y a la vez que identifiquen los colores con su institución. Si nosotros estamos en nuestra labor, hagamos de cuenta que estamos en el sector salud. Si estamos en el sector salud, nosotros tenemos que considerar dentro de nuestros colores los colores de la institución. En este caso, la institución ITEC 123 Perú maneja más el color celeste o el color celeste agua. Entonces, para ello, yo primero voy a asignarle ese color. Puede ser esa o puede ser esta, dependiendo a cómo yo lo determine. Ya está. Entonces, miren acá. Si aquí yo tengo este color, en el texto de abajo yo voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle un fondo, primero un fondo a este texto. Y para poder poner fondo, yo me voy a ir a formato de forma. Y aquí le digo que el fondo va a ser de color
celeste. Y luego vuelvo a inicio. Y en inicio le digo que el texto ahora que sea de color blanco. Pero las letras no están resaltando mucho. Y entonces yo le puedo aplicar la negrita. Y miren, ganó mayor énfasis. El color y la negrita dentro de esa caja celeste. Si es muy pequeño, lo voy a agrandar para que se vea de forma completa. Muy bien. Una vez que haya hecho eso, yo puedo visualizar lo siguiente. De repente por acá yo quiero agregarle algún dato informativo. De repente el día de hoy tengo un tema exclusivo. Para nosotros el tema, en este caso, es Microsoft PowerPoint. Ahí está el texto. Pero dentro de ello, dentro de este tema, ¿qué apartado estamos desarrollando? Estamos desarrollando los elementos de la ventana. Ahí está. No solamente los elementos de la ventana, sino también hemos identificado las partes de la ventana. Luego, también hemos explicado la o el bloque de diapositivas. Muy bien, eso es el tema que he tratado o voy a tratar de repente con esta presentación. Luego de ello, yo voy a ubicar o determinar este texto que yo he puesto acá, los colores. Tengo que determinar los colores. Y como sabemos, los colores siempre tienen que estar acorde a todo lo que nosotros estamos realizando. No vaya a ser de que se me ocurra y en esta parte aumente el tamaño del texto y determine que este texto sea de color rojo. Miren, si ustedes visualizan, el cambio es radical. Entonces, ustedes, para poder considerar esto, tienen que tener criterio de manejo de los colores. ¿Y desde qué apartado? Desde este apartado. Y aquí ustedes pueden ir jugando con los colores relativos. Como por ejemplo, voy a poner el caso. Si el tema es PowerPoint, el PowerPoint, ¿qué color es el más característico? El color más característico es esta de acá, o un color un poquito más fuerte. Entonces yo puedo trabajar con ello y ir organizando o alineando la temática de esta forma. Entonces, miren cómo vamos interactuando con cada uno de los elementos de la caja de herramienta fuente. En este caso, de repente por acá, este color no va. Y entonces yo le puedo asignar ese color. Y miren cómo va la diapositiva tomando los colores característicos. De repente por acá a la institución le pongo ITEC 123 Perú y para que gane o coge el realce, de repente a esto lo puedo subrayar de esa manera y ya está, miren. Si no me gusta, yo lo puedo ir modificando dependiendo a la tendencia que yo quiero mostrar. Ahí está, miren todo lo que se ha logrado. Para ello, como les digo, ustedes tienen que aprender a manejar las diferentes cajas de herramienta, organizados en los diferentes bloques.
A ver, vamos a ver, de repente hay alguna participación por ahí. Dice, profesor, consulta. Sobre el texto se puede poner en forma de arco. Correcto, sí se puede poner. Pero para ello, ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento un poquito ya avanzado para poder interactuar con esas herramientas. Pero no te preocupes, lo vamos a realizar. Javier Inga dice, profe, ¿le puedes poner color al fondo de la diapositiva? Correcto, sí se puede poner. Pero si nosotros queremos realizar una presentación exclusiva, nosotros podemos realizarlo de esta manera. Pero si no, yo me puedo ir a la pestaña diseño y en esta pestaña diseño yo puedo ir interactuando con los diferentes colores y temas que tiene nuestro programa. Miren, por ahí otra presentación, otro tema por ahí, miren, y nosotros podemos de repente dentro de todo esto seleccionar un tema adecuado para nuestro trabajo. Entonces voy a hacer de cuenta. Quiero seleccionar esto, pero al seleccionar esto no están acorde a los colores que yo quisiera. Entonces, eso tampoco es un problema. Nosotros podemos utilizar de repente las combinaciones adicionales que nosotros tenemos a este lado. Miren, tenemos diferentes variantes para nuestra presentación y el diseño. Miren, nosotros podemos ir cambiando. También podemos ir cambiando las fuentes o las tipografías de letra que nosotros hemos configurado. Y no solamente eso, también podemos poner algunos efectos. Pero para poder manejar todo esto de acá, nosotros tenemos que ir avanzando de forma gradual. Porque si nosotros nos vamos de un solo bloque a explicar cada uno de estos componentes, nos vamos a ir confundiendo y tampoco vamos a saber exactamente dónde y cómo tenemos que trabajar. ¿Correcto? Entonces regresamos a nuestro punto de partida en donde estuvimos trabajando, ¿no? Determinando los colores, determinando los contenidos. A veces el utilizar los temas ya preestablecidos es como quien dice someternos a lo que ya está establecido. Pero si nosotros elaboramos nuestras presentaciones de forma manual, vamos a lograr de repente las mejores presentaciones, ya que cada quien tiene una creatividad única, ¿no? Entonces, esa sería el alcance para el compañero que preguntó, ¿no? Sí se puede poner, Javier, pero dependiendo a qué tipo de trabajos nosotros queremos o qué trabajo queremos realizar. Patricia Álvarez dice, ¿puede repetir cómo poner color a toda la barra de ofimática básica? Correcto. Muy bien. A la barra de ofimática básica, esto de acá, como es, ponemos el texto, aunque sea ahí adentro, nosotros, una vez seleccionado en el menú principal, se habilita una pestaña adicional. ¿Cuál es esa pestaña? ¿Cómo se denomina? Se denomina formato de forma. Yo me voy a esta pestaña y miren por acá. Aquí es donde yo tengo que agregar ese color de fondo en el estilo de forma. Yo selecciono el color para el fondo de la forma. Y también puedo definir el color del borde o del contorno. Y no solamente eso,
también le puedo dar los efectos a la letra. O sea, es decir, este texto que está en la parte interna, también yo lo puedo manipular desde aquí. De repente, con una presentación como esta, pero eso ya como siempre lo he mencionado, es criterio. Si ustedes lo pueden manejar, bienvenido. Pero aquí lo que nosotros queremos hacer es que el trabajo sea muy atractiva y presentable en los diferentes aspectos, ¿correcto? Ya estamos aquí. A ver si ha entendido la compañera Patricia o su compañera Patricia. Correcto, ahí está. Entonces, miren, ustedes pueden visualizar, ¿no? Que las presentaciones nosotros lo podemos realizar de esta manera. Pero si queremos adornar, de repente agregar algunos componentes muy o mucho más atractivas, nosotros la siguiente clase vamos a aprender a insertar otros componentes, como son las tablas, las imágenes, los recortes de pantalla y otros componentes. Miren, como por ejemplo, si el día de hoy yo quisiera agregarle este icono de PowerPoint a mi presentación, yo puedo utilizar la siguiente herramienta. Yo me puedo ir, a ver, yo me puedo ir a mi presentación y desde mi presentación puedo realizar una captura, pero un recorte de pantalla. Y entonces yo lo puedo agregar, este icono. Y miren, ya el icono está dentro de mi presentación. Y le pongo el orden, ¿no? Para poder ubicar exactamente en el lugar que yo lo deseo. Ahí está. Mire, ya lo puedo agregar. Pero, ojo aquí. Ustedes no pueden insertar cualquier elemento así. Esta imagen tiene un fondo muy diferente y no lleva relación con nuestro trabajo que estamos elaborando. Entonces hay que tener cuidado también al momento de insertar estas imágenes. No podemos estar insertando imágenes con colores diferentes. No tiene una estética, ¿no? Y a la vez al público al cual vamos a presentar se le va a parecer algo aburrido o va a tener una tendencia, una apariencia de una presentación mal elaborada. ¿Correcto? Entonces, esa es las consideraciones. Y aquí, de repente, por ahí, nosotros podemos agregar de quién lo va a dictar. Entonces, pero ya no tengo una área de texto donde insertar ese dato. ¿Qué hago? ¿De dónde lo traigo? ¿De dónde lo consigo? Nosotros no nos hacemos problemas. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar y luego nos vamos al cuadro de texto. En este cuadro de texto vamos a seleccionar esta opción. Hacemos clic y vamos al lugar donde queremos insertar. Ahí está. En esa sección, yo tal vez quiero insertar un texto de quién es la persona quien va a dictar este curso y sus temáticas. Ahí está. Yo me voy a poner mi nombre para poder indicar que yo soy la persona quien lo va a dirigir este curso. Muy bien, pero el texto está muy pequeño. Nosotros ya sabemos que podemos aumentar el tamaño y también definir el color. Y de repente, en vez de que estén de forma normal, le ponemos una ligera inclinación. Y también podemos elegir un tipo de texto un poquito que no resalte mucho, ¿no? Porque esto de acá ya es un dato complementario.
Miren, ya estaría con esto la presentación o la primera parte o la portada de nuestra diapositiva. Miren que solamente lo hemos realizado con el uso de la caja de herramienta fuente y con el formato de forma. Hasta este momento no hemos utilizado otra herramienta, pero como pueden visualizar, este texto está un poquito, como quien dice, muy rústico. Entonces, también a este texto podemos ir buscándole un texto, una tipografía de letra adecuada, ¿no? Y para ello vamos a esta opción y vamos buscando. Lo que ustedes tienen que hacer en este caso es interactuar con cada una de estas opciones para poder entender tal vez qué tipografía de texto de repente puede combinar con otros tipos o tipografías de letra dentro de nuestra presentación. Entonces, aquí está el trabajo de cada uno de ustedes en poder averiguar y sacar exactamente la tipografía de letra con la cual ustedes van a concluir la presentación para mostrar al público en general. En este caso, esto de repente está con negrita, le quitamos y ya está. De repente podemos dejar con esa presentación. Miren, ¿no? Ya tenemos la primera parte completa. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, ¿alguna duda, pregunta, curiosidad? ¿O todo se está entendiendo? A ver, señores participantes. Muy bien, Yajaira, Sharon. Y los demás no están en la sala, creo se han quedado dormidos. A ver, Carmen Rosa dice, se entiende, profesor. Correcto, ahí están las reacciones a lo que es el tema en mención. Muy bien, Lucinda. Gonzalo Jopa Barrios, excelente. Javier Inga, todo bien. Frank Alonso también dice, muy bien, profesor. María Guadalupe, sí se entiende. Natalie, todo bien. Correcto, entonces. Miren nada más todo lo que se puede lograr, ¿no? Solamente con una situación básica que recién estamos interactuando. Más adelante, en los siguientes temas todavía, vamos a aún más interactuar con los diferentes tipos de contenido que nosotros podemos agregar dentro de nuestra presentación. Entonces, miren también, cuando nosotros trabajamos de esta manera, tenemos otro bloque de herramientas. El siguiente bloque de herramientas es el bloque párrafo. Con el bloque párrafo, nosotros alinearemos los textos en las diferentes posiciones, ya sea dentro del recuadro o la forma al lado izquierdo, al lado derecho, a la parte central o de forma justificada. También nosotros podemos manipular. Si los datos que estamos consignando lo queremos manejar en una sola columna, en dos columnas o en tres columnas. O si ninguno nos convence, también podemos definir más columnas desde este apartado. También nosotros podemos fijar la separación de un texto o de una línea de texto con el siguiente. Aquí está. Y también viene la otra parte más importante, ¿no? Nosotros podemos darle orientación a nuestro texto. De repente, yo esto de acá no lo quiero poner acá. De repente se me ocurrió y lo voy a poner acá en la parte lateral. Y entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy por este lado y le voy a decir que la orientación sea de esa manera. Miren que mi texto
ya no está de forma vertical, mejor dicho, horizontal. Ahora está de forma vertical. Y con esto que estoy ganando más espacio para poder estructurar de una mejor forma el contenido de mi diapositiva. De repente esto por acá lo puedo bajar más aquí abajo y aquí consignarle una imagen referente al tema. Miren ahí, ya está. Y entonces puedo decir de repente, ¿no? Voy a insertar, ¿qué cosa? Un cuadro de texto. Y en este cuadro de texto yo le voy a decir que aquí va a ir una imagen. Imagen. Y esto lo voy a ubicar en la parte céntrica, ¿no? Para poder considerar más adelante qué es lo que tengo que considerar en ese apartado. Ahí está. Miren, así va a ser. Ahora, miren, es otra presentación, otra tendencia, que solamente con poder poner la dirección a mi texto, estoy logrando tal vez mantener una nueva distribución. Dentro de la diapositiva nosotros podemos hacer magia. Podemos hacer magia, ¿por qué? Porque tenemos un conjunto de herramientas. Y también por acá de repente la imagen va a ser así. Miren, ¿qué es lo que estoy logrando? Solamente estoy utilizando recursos. Recursos que hacen referencia al manejo de contenidos dentro de mi presentación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda o curiosidad? A ver, dice Juan Carlos Fernández. ¿Puede repetir lo del fondo de diapositiva, por favor? Patricia dice, profe, por favor, ¿cómo aumenta otro cuadro para escribir? Muy bien. Cuando nosotros queremos agregar un cuadro de texto adicional, nos vamos a ir a la pestaña Insertar. Vamos a la pestaña Insertar, luego seleccionamos Cuadro de texto. Seleccionamos y dibujamos donde queremos ese cuadro de texto. Y así nosotros podremos insertar el nuevo texto dentro de este cuadro. Eso sería el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para poder determinar esa situación que su compañero o participante del grupo hace la pregunta. Correcto. Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a nuestra sesión de clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna situación o curiosidad que cada uno de ustedes tenga? Muy bien, ahí están dando la conformidad cada uno de ustedes sobre nuestra sesión del día de hoy. Entonces, si no hubiera otra pregunta, voy a dar pase a nuestra coordinadora del curso para que les pueda dar algunos